¿Qué tal, mis niños? Muy buenos días. Espero que se la estén pasando bien, que desayunen rico, que abracen a sus seres queridos, que lean poco y vean mucha televisión. Sean felices, en pocas palabras. Pues como se han dado cuenta, desde la semana pasada ya no transmitimos a través de School Radio, lamentablemente. Y pues bueno, la experiencia era muy buena, el equipo de trabajo pues es bastante sólido, bastante amigable, amistoso, pues ni modo, ya no somos parte de School Radio. Así es que pues ahora ya solo se va a transmitir el sermón de las 11 a través del mesiánico Facebook del sermón de las 11, ya no a través de la plataforma del radio. Y como ya no tenemos esta alternativa, pues no podemos decir palabrotas y algunos comentarios tampoco serán pertinentes. Entonces, para que Facebook no nos censure y para que podamos seguir transmitiendo y platicando sobre literatura muy a gusto, pues vamos a moderarnos, vamos a cuadrarnos un rato. Así es que, pues bueno, repito, lamentable que ya no somos parte de School Radio. Sin embargo, la literatura no le pertenece a nadie, o en su defecto nos pertenece a todos. Así es que donde sea, como sea y con quien sea, seguiremos platicando y compartiendo literatura. Yo soy Cobda Rocha, escritor, poeta, medio filósofo, medio ensayista, medio narrador, pero escritor y poeta, sí. Cobda, como siempre, compartir esta cabina contigo es un gusto. Y como bien lo decías, es lamentable que ya no pertenezcamos a esa plataforma de radiodifusión, una experiencia bastante nutritiva, interesante, sustanciosa. Pero también, como lo dices, la literatura no le pertenece a nadie, o nos pertenece a todos. Y pues, a seguir hablando de las letras, que es lo que nos ha estado reuniendo estas semanas aquí. Y pues, bienvenidos y comenzamos. Yo soy Leodan Morales, su amigo, escritor, poeta, igual que aquí, el querido Cobb. Pues no sé si igual, pero también escritor, ¿no? Pero de temas distintos, temas muy distintos, pero ahí la llevamos. Vamos a comenzar compartiendo literatura, que es la clave, la columna vertebral de nuestra labor. Este día quiero compartirles un texto del comandante insurgente Marcos, que en realidad este cuento va adjunto a una carta
que envía al presidente en turno, cuando el comandante declara la insurrección del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, envía una carta muy respetuosamente al gobierno en turno, diciendo que pues a partir de ese día se declara una insurrección, ¿no? Por discrepancias en cuanto a ideologías, a políticas y demás, bueno, todo lo que ya sabemos sobre el EZLN. Y esta carta lleva adjunto un cuento, el siguiente, titulado A veces, contra nunca y siempre. Y dice: había una vez, dos veces. Una se llamaba Una vez y la otra se llamaba Otra vez. Una vez y otra vez formaban la familia A veces, que a veces les iba bien y a veces les iba mal. A veces tenían chamba y dinero para medio irla llevando, y a veces pasaban hambres y se apretaban la tripa. Los grandes imperios dominantes eran el siempre y nunca. Siempre no podía permitir que una vez se apareciera por sus tierras, porque siempre no puede ser siempre si ya hay una vez. Nunca tampoco podía permitir que otra vez se apareciera por su reino, porque nunca, no puede ser nunca si ya hay una vez, y sobre todo si esa vez es otra vez. Sin embargo, una vez y otra vez lucharon, se resistieron, se rebelaron, pelearon, hasta que finalmente siempre las dejó en paz para siempre y nunca, nunca las volvió a molestar. Así, una vez y otra vez, fueron muy felices una y otra vez. Cobra, como siempre es un deleite escuchar todo este conocimiento literario que tienes. Y quiero confesar que es la segunda vez que escucho este cuento de tu boca. La primera vez recuerdo que estábamos degustando un rico café y platicábamos precisamente de cuentos, de historias, de situaciones literarias que nos han cambiado de algún modo la vida. Y como siempre tú gustosamente hiciste esta interpretación de una obra. Y ahí fue como conocí yo este cuento. Al igual que ahorita hiciste esta introducción, contextualizaste la obra en la que fue enviada, creada. Y es por eso digo que siempre termino aprendiendo algo nuevo de ti. Y es un cuento que desde este instante a mí me gustó muchísimo, porque creo que nos deja como enseñanza y experiencia, más allá de la moraleja, el uso del lenguaje. Un uso que es interesante. Sí, porque además plantea su punto sin necesariamente nombrar personas, grupos, instituciones, y puede ser aplicado a todos los tiempos, a todas las naciones, no importa si son reinados, si son repúblicas, no importa si son imperios. El cuento aplica por precisamente la generalidad del lenguaje. Ahorita que estoy mencionando esto de las generalidades, recordé dos cosas. La primera, actualmente estoy siendo parte de un taller de literatura, y justo la persona que digamos que está fungiendo como guía platicaba acerca de que para que una obra, bueno, obviamente podemos cuestionar eso después, pero mencionaba que para que una obra pueda, digamos, darse este título de universal o de aplicable, mucho tiene que ser bastante general, pero bien hecho, bien construido, obviamente.
Y recordaba la última plática que también teníamos tú y yo, en la que hablábamos de música. Que para que y tú me decías que para que una canción pueda funcionar tiene que pues estar, digamos, también en esta generalidad, y ponías el ejemplo de esta canción de Nick, de Laura no está, de que no podía funcionar en otro contexto que no fuera con alguien que se llamara Laura. Entonces, si una obra tiene que ser muy general o tocar temas muy generales para poderse considerar universales. No lo sé. La verdad es que un literato académico podría tener una opinión quizá un poco más leída, instruida. Sin embargo, hay una cosa más referido al lenguaje que mencionabas, y no tanto a la literatura en sí, sino al lenguaje, con esta generalidad, que es una cosa peligrosísima. De entrada nos parece bonito, digamos, nos parece atractivo utilizar palabrotas. Y cuando digo palabrotas no me refiero a groserías, me refiero a palabras cuyo significado trata de involucrarlo todo. Por ejemplo, siempre, cuando dices, te voy a amar para siempre. Qué arriesgado, ¿no? Qué arriesgado, ¿qué es siempre? O sea, decir, te doy todo mi amor, ese todo, ¿no? Abarcarlo todo te pienso en ti hasta el infinito. Como que tratamos de expresarnos con unas palabras que abarquen demasiado y terminan por significar muy poco. Apelando un poquito a lo que decías, a tu faceta de filósofo, cada vez que escucho la palabra siempre, bueno, sí que la escucho o la veo usada, mejor dicho, la veo usada como herramienta, podemos decirle como herramienta poética, como herramienta prosística, para dar una significación. Cuando encuentro la palabra siempre, la palabra nunca, la palabra infinito, a mí se me viene a la mente, pongo de ejemplo siempre, que existen muchos siempres. Muchos siempre, es por ejemplo, si yo puedo decirle a alguien ahorita, alguien que conozco, no sé, en una cafetería, en un antro, te voy a amar siempre, pero ese siempre que puede ser 5 minutos, 10 minutos, hay siempre que pueden durar 2-3 semanas, siempre que pueden ser un poco más prolongados. Una ocasión estaba de visita a un extranjero, un artista extranjero. Tuve la oportunidad de platicar con él y me preguntaba qué significa siempre. En español, él era angloparlante. Me preguntaba qué significa siempre, cómo describe siempre. A ver, vamos a hacer el ejercicio. Leo, rápidamente, ¿qué es lo que piensas tú? ¿No? O sea, ¿qué significa le darías a alguien que te dice qué significa siempre? Rápidamente contestaría, en mi afán de querer demostrar mis dotes literarios, que es un periodo prolongado de tiempo indefinido. Okay. Es lo que contestaría en ese momento. Digamos que yo respondí algo muy similar, que es lo que prácticamente todos tenemos en nuestro brevario lingüístico. Y pues le pregunto, ¿por qué no es una palabra muy, muy común? Entonces dice, es que ayer el taxista me preguntó, ¿siempre no fue a la fiesta? Bueno, es que ahorita ya estamos hablando de un contexto, bueno, de una frase muy mexicana. Digo, ¿quién ha utilizado de esa manera la palabra? Y sin embargo, no es gratuita, tiene un origen y tiene un sentido semántico profundo que realmente sí queremos significarlo. Solo que, pues a través del tiempo y a través de la ignorancia del lenguaje sobre todo, hemos perdido la noción de lo que significa y lo utilizamos como un indicador nada más y no realmente como una palabra de contenido, cuando sí lo es. Yo me quedé con el de siempre no fuiste a la porque yo también he ocupado esta parte
Creo que aquí la frase a la que se ha minimizado, digamos, el uso o la significación de esta palabra es el siempre no fuiste. Y es como ya una especie de frase hecha que encuentras en el cine de oro mexicano, pero en todas las líneas. Creo que ahí empieza como con este vicio, ¿no? O podría yo detectarlo a partir de ahí, porque considero que el cine de oro mexicano fue creado para difundirse masivamente. Y al momento de que es consumido, y que la gente se identifica con estos personajes que están retratando la vida cotidiana del México de ese entonces, empiezan a apropiarse de este lenguaje. Aunque probablemente el cine se haya apropiado de un lenguaje, lo haya usado mal, y posteriormente las personas también lo hayan hecho de esa manera. Puede ser una posibilidad. Pero concuerdo en que minimizamos no solo la palabra siempre, sino otros términos que los hacemos parte de nuestra habla cotidiana sin siquiera reflexionar la profundidad que tienen. Muchas veces, por ejemplo, creo que tiene mucha más intensidad lo pequeño que lo grande. A veces te decían, ¿no? Pienso en ti todos los días, ¿no? Pienso o te amaré hasta que la muerte nos separe, ¿no? Tratamos de abarcar muchísimo. Y algunas veces tiene más impacto el decir, pues te amaré hasta esta noche. Ahí sí, o sea, así como, ahí sí como que, no sé, tiene más, al menos a mí, ya algo muy personal. A mí me aburriría que alguien me pensara todos los días. O sea, estar ahí en el mismo sitio. Es que yo me imagino como un ente que está vagando en la mente de alguien y que me llamara todos los días para estar en el mismo lugar, rodando ahí, paseándome. Te pongo un ejemplo, Okay, que me encanta siempre, siempre, maldita sea. Comúnmente al explicar este punto, pongo el siguiente ejemplo. Un reo, un preso, ¿no? Está encarcelado y el día que sale, regresa con su esposa y le dice: estuve encerrado por 7 años y durante esos 7 años pensé en ti siempre. Es lo que comúnmente escucharíamos. Si tú lo fraccionas en sus mínimas partes, creo que el sentido tiene mayor impacto, se amplifica. Por ejemplo, decirle: estuve encerrado 7 años y yo te pensé cada segundo, de cada minuto, de cada hora, de cada día, de cada semana, de cada mes, de cada año. Durante 7 años, cada segundo pensé en ti. Fraccionarlo. Gracias. Sí, creo que fraccionarlo muchas veces da un mayor impacto. Concuerdo en esa parte. ¿Por qué? Porque yo lo descubrí con la fotografía. Como, bueno, pocas veces le hemos hablado aquí, pero también hago fotografía. Al igual que tú, cuando ofrezco estos talleres, cuando soy parte de estos talleres, hay que ejemplificar la manera de cómo mostrar ciertas cosas. Comúnmente cuando hacemos estas actividades de fotografía arquitectónica, hay maneras de mostrar la inmensidad de una obra arquitectónica, por decirlo así. Una
Capulinita. Quizás el libro vaquero, pero sí fue mucho después. Pero creo que alguna vez lo comenté aquí, pero había iniciado mis lecturas, o inicié mis lecturas, con Sinuhe el egipcio, que no le entendí nada, o sea, porque ese me lo regaló mi papá, por recomendación lo compré en un puesto de periódicos, ni siquiera en una librería, porque mi papá no tiene, pues, conocimientos literarios de nada, yo tampoco los tenía. Entonces le recomendaron que, porque supuestamente mostraba cierto tipo de inteligencia, me inculcara la lectura. Pero al no tener estos conocimientos acerca de libros, acerca de las obras universalmente reconocidas, preguntan en un puesto de periódicos. Le regalan, compra Sinuhe el egipcio, que venía en fascículos. Me lo regalan. Obviamente no entendí nada. Y pues, creo que me pasó lo contrario a ti. En vez de quedarme con esos altos estándares de lectura para ese entonces, yo sí me bajé un poco más. Me fui un poco más a lo coloquial, a lo barrio. Quizás por eso me gustan mucho estos fenómenos de barrio, como el sonidero, los bailes en el mercado, ir a comer garnachas. Entonces, mi papá, al no ver interés en ese libro, dice, pues hay que darle uno con dibujitos, ¿no? Y fue como me acerqué a Memín Pinguín. Memín Pinguín transformó mi vida, porque aparte de que era un personaje que, Dios, vivía en el dramatismo eterno, o sea, yo hago una comparación, un análisis posterior, pero Memín Pinguín vivía en el dramatismo eterno, todo le ocurría, todo lo malo que le puede ocurrir a un personaje, le ocurría a Memín Pinguín. Y siempre terminaba con una moraleja de amor, cariño de madre e hijo y todo esto. Lo que ahí yo encontré fueron historias. Con algunas sí me identifiqué bastante. Y conocí los cómics. Conocí esas formas de hacer historias. Esas maneras distintas de leer. Y yo esperaba porque me llegaban los domingos. Yo esperaba cada domingo a que me llegara mi Memín Pinguín, porque hubo ocasiones en las que se dividía en dos partes la misma historia. Entonces yo esperaba la segunda parte, lo leía. Y fue ahí cuando me di cuenta que sentí ese placer por leer, de sentarme y disfrutar la historia. En ese momento todavía no imaginaba, ¿por qué? Porque estaban las imágenes. Y de los cómics, bueno, de este cómic de Memín Pinguín, porque no me acerqué ni a Marvel ni a DC, o sea, yo me quedé con eso. Poco a poco fui conociendo otro tipo de historias, pero digamos que ese fue el primer texto, y sí, le voy a decir literario, el primer texto literario que arruinó mi vida y me condujo a la lectura. Fíjate qué bonito. De hecho, pues ahora que lo mencionas, podríamos organizar un concilio sobre cómics, porque yo sí leía los X-Men, sí fue más extranjero el asunto. Salía de la escuela a la 1, a la primaria, en los tiempos en que todavía íbamos a la escuela y no estábamos en la casa tomando clases. Salíamos a la 1 y pasaba mi padre por nosotros y de ahí íbamos por mi madre. Salía del trabajo a las 3. Entonces como de la 1:30 a las 3 que esperábamos a mi madre que saliera del trabajo, pues lo único que había ahí afuera de su trabajo era un puesto de periódicos. Entonces mi padre pues leía no sé qué cosas de adultos, y para que los chamacos no dieran lata, pues nos compraba un cómic. Entonces me hice fan de los X-Men. Fue como empecé a leer los Hombres X. También ya para ese entonces yo ya tenía la Biblia y el pequeño Larousse. Entonces la interpretación me parece buenísima. De hecho, el origen, por ejemplo, de estos cómics, nosotros lo traducimos como los Hombres X, pero en inglés X-Men es como los ex-hombres. O sea, son personas, humanos
gente, no sé, que dejó de ser humanos, ¿no? Que ya no son humanos porque son mutantes, no tienen superpoderes. Entonces eran humanos, son ex hombres. Pero utilizado este término hombre no en el contexto de género, sino en el contexto de especie, ¿no? Podríamos decirlo. Exacto, y sin embargo, alguna vez, bueno, en mi fanatismo, pues comienza uno a leer más. Escuché la teoría, no estoy seguro, no sé si es cierta, pero alguna vez lo escuché, lo leí, no recuerdo, que tenía una intención, el escritor, el creador de los X-Men, sí tenía un mensaje de homosexualidad. Sí y no. Sí sé a qué teoría te refieres. Con estos últimos, bueno, con el boom que hay, porque todavía lo hay, de youtubers que comparten sus aficiones, ya sea por los cómics, a los que se le han llamado geeks y todo que tienen ahorita un boom en el que te explican precisamente los orígenes, la historia de los cómics, que como en todo, hay quienes los hacen bien, hay quienes hacen toda una investigación como tal, que te hablan con argumentos y hay quienes nada más por tener seguidores. Pero aquellos que digamos que fundamentan toda esta parte, que están, pues que están diciendo, dicen que efectivamente que los X-Men fueron creados no únicamente como representación del movimiento homosexual, sino que era una representación de las minorías y cómo estas eran segregadas, atacadas, incluso eliminadas, porque hacían esta analogía entre las diferencias tenemos ciertos grupos que nos hemos mantenido siempre a la periferia de la sociedad y cómo por no concordar con lo que está comúnmente o normalmente aceptado, son rechazados, son eliminados, son vistos mal, a pesar de que en el caso de los X-Men fueran superhéroes. Y más que superhéroes, quizás esté mal, quizás no recuerde bien, pero los tenían como mutantes. O sea, no como el que me va a salvar la vida, que es lo que se venía haciendo con los superhéroes. Tenemos a Superman, tenemos al Hombre Araña, a la Mujer Maravilla, que eran puestos como dioses, pero llegan los X-Men, que son mutantes, son peligrosos, y a la sociedad no les servían. Entonces la teoría sí va más o menos por lo que comentas, era para representar a las minorías y cómo estas eran expulsadas, señaladas, mal vistas por la sociedad común. Otra pregunta. Oh, por Dios. ¿Alguna vez te has peleado con la literatura? Sí, todo el tiempo. A ver. ¿Peleado en el sentido negativo o peleado en el sentido de odio al libro pero lo sigo leyendo? A ver, platícanos. Bueno, en el sentido negativo me he peleado con varias historias porque hubo un tiempo en el que yo leía muchos bestsellers, lo he de confesar. Entonces yo me imaginaba cierta historia, cierto final, y esos bestsellers me decepcionaban rotundamente, porque hacia donde me hubiera gustado que se dirigieran, nada. Finales abiertos que lo único que hacían era que esperaras el siguiente libro. Ibas, lo comprabas, te daban 3, 4 cucharadas de lo que querías saber, otro final abierto y tenías que esperar el siguiente libro. Entonces ahí fue cuando me decepcioné de esa literatura de los bestsellers, porque ciertamente lo estaban haciendo para vender, no porque te estuvieran nutriendo. Esa es una forma de pelearme, o que me peleé, porque ya casi no consumo ese tipo de historias. Creo que el último bestseller que leí fue uno que se llama La Llamada y que ese fue un caso bastante interesante. Sí, creo que es La Llamada. Supuestamente a lo largo del libro te iban dando pistas y si lograbas descifrar el acertijo te ganabas una caja llena de monedas de oro que estaba en Las Vegas, que nada más había 7 llaves en todo el mundo. No sé, se inventaron todo un proceso de mercadotecnia. Ese fue el último que leí. Sí, me quería ganar la caja, pero obviamente no lo logré. La siguiente forma de pelearme con un libro, y pondré de ejemplo al que siempre pongo de ejemplo, que es José Saramago. Y es por lo que dice. Hay partes,
de sus textos, de sus novelas, que al menos a mí realmente me hacen entrar como en una especie de shock, de un golpe que me da. Y es cuando digo, ¿por qué? ¿Por qué haces esto? ¿Cómo puede ser alguien así de cruel? Vamos a decirlo así de cruel con los personajes que están ahí. Pero te das cuenta que esa crueldad o ese suceso que está ocurriendo está justificado con, y muchas veces está recalcado con la realidad. Es lo mismo, solamente que ahí es llevado a algo más ficcionario, como las intermitencias de la muerte. Cuando empieza a hablar de que existen distintos tipos de muerte, por eso todos morimos a distintas velocidades. Los insectos tienen un proceso de vida más corto que los humanos, que una estrella. Entonces, cuando te plantea esta, pues no teoría, pero sí explicación literaria que da hacia los distintos procesos de muerte, dices, no inventes, pues en cierto punto tiene razón. Entonces esa es otra pelea que yo llego a tener por los argumentos que da, y digo, ya me veniste a destrozar el cerebro con otra idea, ¿no? Porque al menos como escritor me nutro de esos shocks. No sé si te ha ocurrido a ti también. Y te hace generar otras historias, que quizás no tienen nada que ver con lo que leíste, pero te deja esa reflexión que te hace generar otras historias. ¿Nunca has tenido temporadas, lapsos de tiempo en que no lees porque no quieres leer, porque estás enojado con la literatura, no con un libro en específico, sino y dices, ya no voy a leer en mi vida? Justo estoy en esa etapa. Que muchos hubieran esperado que durante la pandemia durante la contingencia, la cuarentena, ya no sé ni en qué etapa estamos de todo esto, hubieran leído más. Lo que yo hice fue alejarme de todos los libros porque estaba enojado con ellos. ¿Por qué? Porque Saramago, de algún modo, lo predijo en las intermitencias de la muerte. La descripción de cómo nos íbamos a poner todos locos comprando papel de baño. O todo este desquicio que hubo, estas instituciones, cómo se ponen. No, es que muchos compararon ensayos sobre la ceguera con la pandemia que estamos viviendo. Cosa que a mí también me dio coraje, porque no tiene nada que ver con la pandemia que estamos viviendo. Tiene más coherencia con las intermitencias de la muerte. Ya, lo dije, línchenme. Entonces yo me alejé de la literatura durante la pandemia precisamente por eso, porque no quería esas nuevas ideas. Y me puse a hacer otras cosas. Escribí muy poco también. Porque cuando no leo, o cuando me alejo de las letras, cuando tengo estas etapas que tú preguntas, también dejo de escribir. Así que espero que regrese pronto, porque si no, no sé qué más voy a poder producir, porque es mi modo de vida. Bueno, que siempre es mejor leer que escribir, ¿no? Es mejor estar leyendo y no escribir que estar escribiendo y no leer. Eso me da gusto. Sí, pero bueno, estoy alejado de los libros por el momento. Obviamente si me quieren regalar, yo con gusto acepto. Eso no quiere decir que no quiera seguir haciendo más grande mi biblioteca. Aunque no los lea, pero aunque no los lea, pero iban a estar muy siglo XIX, época victoriana, si no mal recuerdo, donde únicamente los usaban de adorno. Mientras más libros tuvieras, aunque no los hubieses leído, te daba con mayor nivel de estatus. No sé si llegaste a escuchar esa parte. Sí, pero me parece tan horrenda la idea. Lo sé. ¿A ti algo pareciéndote horrendo? Siento que estoy como que cruzando una nueva dimensión en la que las cosas son distintas. Lo que pasa es que me refiero a la acumulación sin utilidad. Sí. Tener algo que no vas a usar. No, finalmente es el principio del maldito capitalismo desmedido, diferencias socioeconómicas, la acumulación de riqueza que no usas. Yo no estoy en contra de que alguien sea millonario, siempre y cuando se esté gastando sus millones,
pero ser millonario y no gastar el dinero, eso sí me molesta. Y me parece esta riqueza, bueno, ahorita la pongo en dinero, que es como lo común, lo primero en lo que pensamos. Sin embargo, todo el excedente de cualquier cosa, ¿no? Tener 7 hijos y no educarlos, me parece horrendo. Ahorita que dices capitalismo, acumulación de bienes, vamos a decirlo, creo que lo peor de solo acumular es que te hagan creer que eso que estás acumulando te está haciendo útil, aunque realmente es inútil tenerlo ahí. Creo que eso es una de las cosas más horrenda, y lo veo como en la moda, que cambia no entiendo por qué una colección otoño-invierno, primavera-verano, y cada año tiene que estar cada 6 meses tienes que estar cambiando, y te hacen creer que tienes que acumular esa ropa, aunque no la uses, aunque no te quede, aunque te sientas mal al ponértelo, y que te esté siendo útil cuando realmente es inútil. La verdad, me parece risible que lo digas tú. ¿Por qué yo? Porque es exactamente lo mismo que acabas de decir. ¿Para qué quieres más libros si no los vas a leer? En este momento no, pero obviamente los voy a leer. Entonces, esa es la mentalidad. Decir, bueno, en este momento no me estoy gastando ese dinero, pero me lo voy a gastar. ¿Me explico? Me recuerda a Scrooge. Millonarios avaros que lo tienen y no lo gastan. Exacto, entonces, no sé, tal vez condénenme por hedonista, por nihilista, pero yo prefiero la posición utilizarla. En realidad no importa si es poco o mucho, siempre y cuando la estés utilizando. Que sea funcional. No, ya la funcionalidad, porque entonces entraríamos en conflicto de qué hacemos con la literatura. Alimentar el alma, obviamente. Exacto, bueno, ahí hay una utilidad, pero entraríamos como en ese debate sobre algunas cosas. Incluso mencionabas la ropa, no sé, los calzoncillos, los pantalones, los zapatos, los suéteres, entiendo su utilidad, pero ¿para qué querría uno un anillo, un collar, por ejemplo? No tiene utilidad más que el adorno. Entonces sería un poco vanidad, sería un poco egolatría, no lo sé. Por eso no me refiero tanto a la funcionalidad, a que sea funcional, a que sea útil, sino mientras lo estés usando, aunque sea algo inútil como un collar, que no tiene ninguna función más que levantarte la autoestima, pero si lo estás usando en ese momento, perfecto. La cuestión es comprarte un collar y guardarlo. Eso, ahí es donde yo discrepo. No importa si es funcional o no, que sería lo mismo como comprarte un martillo, que es muy funcional, una herramienta de las herramientas más funcionales que ha inventado el ser humano es el martillo. Entonces no te culparía por comprar uno, te culparía por nunca usarlo. Pero es que si nos vamos a esa lógica, muchos bueno, al menos en las herramientas entiéndase martillo, destornillador, pinzas, se compra con la intención de que en un futuro se vaya a usar. ¿Sí o no? O sea, tú no vas a comprar un martillo porque lo vas a usar todo. Bueno, además de que te dediques a algo que tenga que ver con el martillo. Pero es justo lo que tú haces, comprar un libro para que en el futuro lo vaya yo a leer. Yo los pedí de regalo, en ningún momento dije que voy a comprar. Creo que la cuestión, yo lo apoyaría un poco siendo al revés. Tengo un martillo porque lo usé una vez en el pasado. Cuando lo necesité lo compré. Aunque nunca más lo volví a necesitar, lo comprendería. Pero en algún momento de tu vida lo necesitaste y por eso lo compraste. Es como decir, tengo ese libro que solo lo leí cuando lo compré y nunca más lo he vuelto a abrir. Bueno, pero lo leíste. Sí. La cosa es al revés, comprarlo y nunca usarlo. O esperar que algún día en el futuro tengas la oportunidad. Esto me lleva a hacerte una pregunta. Hace rato mencionaba los libros que no me han gustado
pero los tengo. ¿Qué tan grotesco sería regalar algo que no te gustó a alguien? Bueno, pues digo, si es alguien que te cae mal, así pues le regalas ese, ¿no? ¿Lo has hecho? O sea, también yo creo que depende del daño que quieres hacer. Además, hay que tener claro una cosa. Okay. Un punto es que no te guste y otro punto es que a la persona a quien se lo regales no le gusta. Es, por ejemplo, ¿no? A mí tal vez no me gustan las bufandas. No las uso. Ajá. Pero si yo veo que tú sí en época de invierno las usas, pues te regalo una, ¿me explico? No hay una relación tanto entre lo que no me gusta a mí con lo que no te guste a ti. Es lo mismo un libro, a ti puede no gustarte, pero saber que a cierta persona puede que sí, porque es el tipo de libros que le gusta leer, entonces se lo regalas. ¿Me explico? ¿Y si solo lo haces por deshacerte del libro? Pero mira, a caballo regalado no se le mira el diente, ¿no? Bombardéame con otra pregunta. Sé que tienes muchas en mente en este momento después de lo que hemos dicho. Sí. El futuro. Uy. ¿Qué quisieras leer como tu última cena? Última cena. ¿Puede ser imaginario? Claro. ¿Habría dos? Sí, espero que no te mueras. Por supuesto que sea imaginario. No, me refiero al libro. O sea, el libro puede ser imaginario que no existe en la realidad. Ah, sí, claro. Habría dos textos que me gustaría leer si fueran mi última cena. El Necronomicron, creo que lo mencioné bien. Y la filosofía de los viajes en el tiempo. Los dos libros son creaciones ficticias que no existen. Pero realmente si pudieran cumplirme ese deseo como última cena, serían esos dos libros. Filosofía de los viajes en el tiempo. Suena bien. Hay un cuento de Asimov, por supuesto. No podría ser futuro Asimov, van de la mano. En este cuento hay un científico, no sé, hay un tipo curioso que inventa una máquina del tiempo. Okay. Y entonces le caen estas instituciones gubernamentales de seguridad, pues nacional, no sé. Y pues le vetan la máquina, le dicen que esa máquina no puede existir porque es una invasión a la privacidad. Oh, y este hombre dice, bueno, pero es una máquina para ver el pasado. No es para viajar, es para ver. No viajas, ves lo que pasó. Y le dicen, por eso, es que tú vas a ver la privacidad de todo el mundo. Y dice, bueno, pero si es el pasado ya, ¿qué importa? Y entonces dicen algo muy interesante, bueno, pero tú puedes ir a ver lo que una persona hizo hace 5 segundos. Es el pasado, ¿no? Uh-huh. Entonces, es el pasado y en términos, ¿cómo llamarlo? Temporales, funcionales, no sé cómo llamarlo, en términos reales, sociales, es el presente. Uh-huh. O sea, lo que hiciste hace 5 segundos es hoy, es ahorita. Uh-huh. Y sin embargo es el pasado. Entonces, con esa máquina, tú puedes ver lo que está haciendo la gente prácticamente al momento, porque puedes ponerla hace un segundo, ya es el pasado. ¿Me explico? Es una idea chulísima, porque siempre pensamos en el viaje, en el tiempo, hacía 100 años, 20 años, cuando yo era niño, ¿no? Hace 5 siglos, no lo sé. Pero esta propuesta que hace Asimov en este cuento de que el pasado es hace un segundo. Viajar al pasado puede ser solo regresarte. Nada.
prácticamente estás viajando al presente. Bien dicen que el presente dura nada más un instante, porque incluso ahorita que estamos platicando, conversando, diciendo estas cosas, ya están en el pasado. O sea, una vez que las dices ya están en el pasado. Y sí, sería como... No sé, estoy procesando todo eso porque realmente... Por eso odio la literatura a veces. Por esos motivos odio la literatura. Porque incluso ver una película entonces sería viajar al pasado. Ver una transmisión en vivo... o sea, es... Sí, creo que es un concepto potente que nunca se ha reflexionado. Porque sí, porque a mí cuando me dicen, ¿quieres viajar al pasado? Jamás pensaría, sí, hace un segundo. O sea, no. Yo diría, no, pues quiero visitar tal o cual lugar de hace 200, 300 años, 400, la época de los dinosaurios. No sé, o sea, nunca piensas en algo tan inmediato. Piensas en algo que realmente está alejado o que no pudiste ver por ciertas razones. Sí, de hecho, no sé si hay alguien viendo esta transmisión en vivo, no sé, pero de haber algún loquillo por ahí, un valiente viendo esto en vivo, se puede poner esto en evidencia, porque la transmisión, en lo que viaja nuestra voz a través del micrófono, por el cable, se me ocurrió a mí, tan buen libro que hubieras querido escribirlo tú. No como tal, sino que se me ocurrió una historia que tiene que ver con lo que dices ahorita, de haber escrito y de viajar en el tiempo. Nunca escribí esa historia, obviamente. Es obvio que no la he escrito. Igual ahorita la comento y me roban la idea y se gana un premio. Alguna vez se me ocurrió una máquina del tiempo que te permitiera, pues sí, ir, ver, escuchar lo que fuera. Pero no al pasado, sino al futuro. Y que te permitiera robar las historias que se iban a convertir en grandes éxitos para traerlo al presente, escribirlas, bueno, plagiarlas desde el futuro, para que tú como plagiador del futuro te hicieras exitoso con esas historias. Eso fue lo que se me ocurrió a mí. Es una paradoja, ¿no? Como un bucle, una cinta de Moebius. Sí. Temporal. ¿Qué opinas? ¿Lo escribimos? No, escríbelo y después yo viajo al futuro y te lo robo. Me ahorro esa chamba. ¿Cómo viajarías al futuro?
O sea, mi pregunta va relacionada a que, ¿cómo imaginarías un dispositivo? O sea, algo que nada más pueda ver, algo que te lleve físicamente, algo que te proyecte, algo que te haga escuchar nada más. Creo que, mira, regreso siempre a la Santa Biblia, pues lo profético. Yo estoy, siempre Okay. estoy relacionado a esta ficción. Uh-huh. Así es que, pues lo primero que pienso en futuro es la profecía. Y fíjate, es muy fácil descifrarla. Uno puede adivinar el futuro. Por ejemplo, yo te puedo decir que mañana va a salir el sol. Okay. Es una predicción. Sí, lo es. No es la verdad absoluta. Porque puede ser que mañana no salga y vas a decir, ¿dónde está el sol? Y entremos en pánico y el mundo se caiga en pedazos porque ya no va a haber sol. O porque la Tierra ya no va a girar y entonces ya no vamos a ver el sol salir. Sin embargo, como así ha pasado todos los días de mi vida, y antes de mí todo el mundo dice que ya pasaba así, y siempre ha pasado igual, podemos hacer la predicción, pues mañana también será. No es una certeza, puede que no suceda, pero la experiencia nos hace predecirlo así. Okay. Por eso puedo predecir el futuro, ahora un poco ya no tan científico, y puedo decir que la próxima semana estaremos aquí conversando sobre algún otro tema. ¿Me explico? Es una predicción. Y si la próxima semana estamos aquí conversando sobre literatura, soy un profeta. ¿Lo ves? Aquí no se nota tanto porque hay un plan, hay un calendario de actividades. Entonces dices, no es una profecía. ¿Me explico? Es un... Sí. Sin embargo, o sea, lo que quiero plantear es para que veas cómo es muy fácil establecer una predicción futura. Lo único para que sea una profecía es que tú no sepas que es un principio científico o un plan calendarizado. Por ejemplo, si yo te digo que mañana a las 3 de la tarde en el centro de San Bartolo habrá un señor vestido de rojo. Ve mañana a las 3 de la tarde al centro de San Bartolo y ve si hay un señor vestido de rojo. Y no se vale que seas tú. Exacto, y lo vas a ver. Sí, porque ya vas con esa... Pues sí, con esa idea metida en la cabeza y lo que vas a estar buscando es un señor vestido de ropa a las 3 de la tarde. No, porque la ciencia y el calendario dicen que va a estar. Por ejemplo, yo sé que ahí hay una fábrica donde llevan un uniforme, una playera roja es un uniforme, y entonces el turno de este señor termina a las 3. Entonces sale y para cuando tú llegues se van a cruzar. Es un calendario. Sin embargo, como tú no lo sabes, yo puedo hacerla de adivino, de pitoniza con mi bola de cristal y decirte, mañana encontrarás a un señor de rojo. Ese señor de rojo es la clave, pídele la hora y ya te inventas una historia literaria. ¿Y por qué no hemos fundado ninguna especie de secta o religión bajo esos fundamentos? Lo mismo, por ejemplo, para predecir una lluvia, ¿no? Sí. Quien dice, el día de hoy va a estar nublado. Y cuando uno no sabe nada, dices, caramba, no, es brujo, ¿cómo sabe eso? Es una predicción científica. La cosa es que como uno no lo sabe, lo ve como magia. Exactamente. Entonces te puedo decir, ¿sabes qué? En 3 días, cuando llegues a tu casa, vas a escuchar muchos perros ladrando al mismo tiempo. Es un principio científico, pero como tú no sabes cuál es,
cuando suceda, te voy a tomar como el gran profeta y el señor que lo conoce todo. Eso me lleva a recordar cómo se escriben los horóscopos en los periódicos. No sé si te estés enterado de eso. échale. Ok. En los periódicos salen todos los días nuestros queridos horóscopos que leemos y decimos que es nuestro futuro. La realidad es que los escribe la última persona en llegar como castigo y ver qué es lo que puede colocar ahí. Ahí está la ciencia detrás de los horóscopos de los periódicos. Sí, además regresamos al inicio del programa, la generalidad. Sí. Te dicen, tu futuro involucra dinero y una persona que te quiere hacer daño. Dime quién no se maneja en este mundo con dinero y no tiene... Una persona que le quiera hacer daño. ¿No? Sí. Entonces es muy general. Es muy fácil, ¿no? Es muy simple, solo que basado en la ignorancia es muy apantallador, es muy impactante. Y bueno, pues como siempre se nos acaba el tiempo, aunque no se nos acaba el tema, no se nos acaban las preguntas, las ocurrencias, la literatura, pero pues el tiempo sí se nos va. Sí. Así es que agoniza el programa. Como siempre, un saludo y un agradecimiento a Gustavo Borja, que está en los controles, y pues gracias a él estamos acá. Mientras él siga con vida, con voluntad, con buen ánimo, aquí estaremos. También un saludo, como siempre, a Arturo Sánchez, que pues él fue quien nos animó en un principio a estar de este lado de la cámara. Por supuesto a todo el equipo de School Radio GH, que pues en los proyectos en los que están desarrollando su futuro, yo les puedo hacer una gran predicción de fortuna y buenaventura. Y bueno, pues como siempre al único lector, escucha que nos ve del otro lado, pues mi pésame. Pues sí, saluditos a todos ellos, como tú lo dijiste, también al equipo de School Radio, Gustavo, que siempre está del otro lado diciéndonos cómo llevar a cabo. Y pues, más que decirles que nos sigan, si alguien nos escucha, síganos. Como esta, ya tendremos la sección de como de pitoniza que nos dirá nuestro futuro cada que sea necesario. Y pues, a despedirnos, yo soy Leodán Morales. Sancovna Rocha. Y nos vemos en la siguiente transmisión de El Sermón de las 11. Nos vemos.